¿Cómo están, queridos amigos? Desde aquí mandamos un saludo muy cordial a todos los miembros de nuestra comunidad, aquellos que están suscritos en el canal. Y pues estamos aquí con la novedad de que iniciamos un nuevo trimestre. La misión de Dios, mi misión, es lo que está escrito en nuestro folleto. Es interesante que la introducción general de la lección para este trimestre describe un acto interesante. Solucionar problemas solo con teoría, solo con meditación, reflexión. Y nos dice que el problema no se solucionaba. La lección de Escuela Sabate para este trimestre tiene como propósito poder centrar la atención en salir y hacer algo. ¿Qué más nos dice? Todo este trimestre vamos a analizar experiencias bíblicas, historias bíblicas, y también experiencias e ilustraciones muy emocionantes. También vamos a aprender acerca de los recursos que nos van a ayudar a alcanzar a nuestro prójimo. Se va a compartir reflexiones teológicas y cada jueves un desafío que tú y yo necesitamos cumplir. La lección de Escuela Sabática no solamente tiene ideas memorables, no solamente tiene historias, tampoco conceptos, sino que el propósito es que todos nosotros podamos ser instrumentos que el Espíritu Santo humildemente nos utilice para obrar milagros, para honrar y glorificar el nombre de Dios. La lección ha sido escrita por los directores de los centros de misión global de nuestra Iglesia Adventista en todo el mundo. Son 6 centros. ¿Quiénes son los directores? Es necesario mencionarlos. Petras, Richard, Clever, Cliffmont, Doug y Greg. Y todos ellos han sido también dirigidos, han sido secundados por Gary, que es el director de Misión Adventista, Homer, que es el director jubilado de Centros de Misión Global, y Jeff, que es el director de Planificación de Misión Global. La lección ha sido escrita por personas que están o han estado directamente relacionados con el trabajo misionero. Así que vamos a prepararnos en todo este trimestre para poder recibir la experiencia de estos directores, de todo este equipo, y vamos a sacar el mejor resultado del estudio de la Palabra de Dios para llevarlo a la práctica. ¿Sí? Vamos entonces con la bienvenida y el saludo a todos quienes forman parte de la comunidad Tres Adventistas, así se llama nuestra página, y les damos la bienvenida a la Escuela Sabática, la escuela más grande del mundo en el cual tú participas, tú eres parte, y ya somos más de 22 millones a nivel mundial. Miren, es la escuela más grande que tenemos. Y hemos mencionado, la lección de este trimestre lleva por título La misión de Dios, mi misión. Y el título para esta semana es La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. La lección número 1. Antes de pasar a nuestro repaso de la primera lección, quiero mandar un saludo muy cordial a todos quienes forman parte de la comunidad, quienes nos mandan los mensajes, quienes nos están diciendo, Pastor, ¿dónde está el repaso? Agradecemos su buena voluntad, nos da energía, nos da entusiasmo para poder hacer estos videos y poder ayudar a la comunidad que tenemos, ¿sí? Sin más preámbulo, vamos a orar para iniciar en esta hora con el repaso de nuestra lección. Santo y maravilloso Padre que estás en los cielos, iniciamos un nuevo trimestre, un trimestre con nuevos desafíos, un trimestre con enseñanzas prácticas, un trimestre que nos ayudará a poner en práctica toda la enseñanza bíblica para poder cumplir el propósito, la predicación de tu palabra y que muchos conozcan a ti, al Dios verdadero. En el dulce y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. Vamos entonces rápidamente. Texto bíblico. Aquí hay un pequeño error. Texto bíblico que tenemos está en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Qué interesante, ¿dónde estás? Vamos entonces, ¿cuál es el propósito de la lección? 3 propósitos hemos podido encontrar en la lección para hacer más sencillo y práctico el estudio. El primero de ellos es lo que Dios hizo,
Número 2, lo que Dios dio. Y finalmente, lo que Dios hará. 3 puntos. ¿Cómo está dividida nuestra lección? Lo que Dios hizo lo encontramos en el día domingo. Lo que Dios dio, que es la parte más larga, lunes, martes y miércoles. Y finalmente, lo que Dios hará el día jueves. Vamos entonces a la primera parte. Domingo, tiende la mano. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Es interesante que la lección destaca un punto importante. Dios crea al ser humano. Dios nos crea y nos da 3 cosas que menciona la lección: conexión, amor y libertad. 3 puntos sumamente necesarios, aplicables en el entorno de una vida sin pecado. Ya con el pecado, Dios pregunta ¿dónde estás? Lo que la lección resalta, esto lo tenemos en el texto bíblico central, es que no acusa, Dios no castiga, Dios busca. Tenemos un Dios que busca, no tenemos un Dios tirano que bendice al que se porta mal o maldice al que se porta mal y bendice al que se porta bien. Ese no es el Dios de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia encontramos ese concepto de Dios. No hay. Porque la manifestación de Dios para con su pueblo es un Dios de segundas oportunidades. Y esto es lo más maravilloso. El Dios que tenemos es el Dios que da segunda oportunidad. Es maravilloso. Porque con el pecado, la grande pregunta que Dios hace es, ¿dónde estás? ¿Dónde es que estás? ¿Dónde te encuentras en este momento? Porque allí donde estás, Dios quiere sacarte y llevarte a un lugar mejor, encaminarte a un mejor sendero. Y si estás en el sendero de Dios, cuando te pregunta, ¿dónde estás? Es para que tú respondas, estoy aquí, heme aquí, envíame a mí. Interesante, ¿verdad? Ahora, en el pecado, la conexión, que fue el propósito que Dios tuvo en la creación, vivir conectados con Él, en una comunión con Él, vivir en constante relacionamiento con Él. Nos crea su imagen y semejanza para que en la medida que pasaran los años, nosotros podríamos reflejar y conocer mucho más a Dios y reflejar mucho más su carácter en nuestro ser. Ahora esa conexión rota se convierte en una búsqueda. En vez de conexión, Dios busca. Ahora el amor, miren qué interesante, se convierte en una confrontación. Y debemos comprender que la confrontación es buena. Cuando el hijo hace algo equivocado, tú tienes que confrontar. Tú tienes que hablar, no acusar. Confrontar no es acusar. Confrontar es el acto de hacerle ver a la persona en qué se equivocó. Por eso es importante, apreciada iglesia, que cuando un hermano comete un error, cuando un hermano tiende a fallar en alguno de los principios, no vayamos a contar aquí y allá lo que pasó. Tenemos que confrontar, tenemos que ir y preguntar ¿dónde estás? Y con la misma ternura de Dios rescatar a esa persona. Porque es fácil apuntar el pecado de los demás. ¿Saben por qué es fácil apuntar el pecado de los demás? Porque tú y yo vamos a pecar día tras día. Con esto no quiero decir de que estamos condenados a pecar, no. Tenemos que ir creciendo. Pero en la vida vamos a equivocarnos, pero aquellos que comienzan la vida cristiana, ellos van a tender a caer más veces. Y nuestra labor no es acusar, no es juzgar. Ya lo dijimos en videos pasados. Si eres parte de la junta, la comisión de nombramiento, ¿ok? Donde hay que dar observaciones. Tú puedes dar una observación, describir un gesto, un acto, describir una situación. Pero esa observación es incompleta si tú no fuiste a atender, a visitar y a restaurar a esa persona. La junta no es un lugar donde yo observo, digo cosas equivocadas de los demás. Eso es el medio trabajo. El trabajo completo es, yo digo una cosa que pasó, pero también digo que visité a esa persona. Es un trabajo completo. Como decíamos en la introducción, no solamente es decir, es hacer. Y Dios lo que hizo fue maravilloso en bendición para el ser humano.
Por eso, confrontar es importante, es una tarea difícil. ¿Cómo le dices a alguien que se equivocó sin que se resienta? O más aún, ¿cómo articulas las oraciones para decir a esa persona que se equivocó, aunque se ofenda? Tú puedes tener todas las palabras correctas, pero somos seres humanos. Tenemos nuestras tres tendencias: huir de Dios, excusarnos y echar la culpa a los demás. Eso es parte de nuestra naturaleza. Es un desafío, pero es lo que debemos hacer. Y en la ciencia de hacerlo constantemente con propósitos de redención, como lo hizo Dios, vamos a encontrar muchas formas de pulir este acto. Si la iglesia confrontara más con el propósito de restaurar como Dios lo hace, ¿cuántas cosas cambiarían en la iglesia, no crees? Y finalmente, redime. Dios busca, confronta para redimir. Eso es lo que hace Dios. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que resalta la lección de escuela sabática. Dice aquí, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Dios dio una orden. Desobedecieron la orden. ¿Cuál fue la orden? No coman del fruto. Si comen, iba a haber consecuencias. Y ahora que comieron, son conocedores del bien y del mal. Con ese argumento y con esa realidad que se tenía, ahora Dios busca, confronta y redime. No tengamos miedo de confrontar. Es parte de nuestra actividad cristiana. ¿Está bien? Pero bajo el contexto de hacerlo para redención. Es lo que Dios nos da, es lo que Dios espera que hagamos. Vamos con lo siguiente, vamos a la siguiente parte. Lo que Dios nos da. ¿Qué nos da? Dios y nosotros. La Biblia muestra a un Dios que quiere estar con su pueblo y coloca un santuario para habitar con el hombre. Dios crea al ser humano para vivir con el ser humano. Dios quiere vivir contigo, solo que cuando Dios te busca y tú y yo estamos en el pecado, huimos de Dios, nos apartamos de Dios, escapamos de Dios. Esa es la realidad. Dios busca, el hombre huye. Entonces, Dios nos da su presencia, nos da su compañía, nos da su presencia, compañía. Él quiere estar con nosotros. Por eso es que coloca un santuario. La primera actividad, el sacrificio del cordero, como parte de las actividades. Posteriormente, Éxodo capítulo 29, versículo 45, dice, me harás un santuario, porque yo quiero habitar con ustedes. Dios quiere habitar con nosotros. Ahora, Dios nos da su presencia, Dios anhela estar con nosotros, Dios quiere estar con nosotros, pero el ser humano huye. El ser humano se escapa. Y el santuario apunta al acto más importante de Dios para estar con el ser humano. ¿Cuál es ese acto? Apuntar a Jesús. Porque Jesús cumple los planes, porque Jesús desarrolla el carácter de Dios en la tierra y finalmente traza el camino. Jesús cumple, Jesús nos enseña, Jesús es la conexión de Dios con la tierra, Dios con el ser humano. ¿Pero qué más? El amor de Dios es lo que impulsa los planes. ¿Qué es lo que Dios tiene en sí para que estos planes se cumplan? Recuerda que el título de la lección de este trimestre es La misión de Dios, mi misión. Entonces debemos comprender que Dios cumple su misión porque tiene la energía para cumplir la misión. ¿Cuál es esa energía? Amor. ¿Por qué puede ser que una persona no da estudios bíblicos? Porque no tiene amor ni compasión por los demás. Es más fácil criticar, es más fácil apuntar los errores de los demás que amar. Y son palabras duras, pero la lección nos describe que la energía para cumplir la misión es el amor. Y tú y yo necesitamos crecer en la maravillosa experiencia de amar a los demás. Amar a quienes no conocen a Dios. Por más que rechacen, amarlos. La muerte de Cristo
es parte del proceso y no es el fin. La muerte de Jesús es un acto muy, muy, muy llamativo. ¿Cómo es que alguien tan bueno pudo morir? Pero no es el fin en sí mismo, es parte del proceso. ¿Qué nos enseña eso? Dios nos da su presencia, Dios nos da su santuario, Dios se hace uno con nosotros a través de Jesús. Y no solamente se hace uno, sino que Él cumple propósitos divinos. Nos muestra el camino. El cielo se une con la tierra. Miren, ¿qué es lo que impulsa a Dios a hacer eso? El amor por su creación, el amor por su criatura, el amor por ti. Por eso este mundo es muy complicado, muy complejo, porque nos vende amor vacío, así como calorías vacías, amor vacío, amor de una noche, amor de unas horas, amor de un momento, de un instante. Nos vende un amor falso, un amor, como diríamos aquí, un amor bamba, que no sirve, que alborota, que parece ser mejor que el amor permanente de Dios. Y ese es el trabajo del diablo. El trabajo de él es confundir el amor que proviene de Dios. Resultados rápidos. Apreciados hermanos, mientras no vayamos a la fuente del amor, no podremos cumplir la misión. Ir a la fuente del amor es ir a hacer dos partes. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Es un desafío, pero hay que cumplirlo. Y finalmente, su encarnación y la muerte de Jesús nos une al cielo. Porque no solamente viene a hacer la paz Jesús con el ser humano, no solamente la imagen del Dios invisible se manifiesta en Jesús, sino que principalmente nosotros, con el Cristo encarnado, somos librados de la esclavitud. Ahora ya sabemos qué debemos hacer. ¿Qué hacer cuando alguien nos da una bofetada, un golpe injusto? Cuando respondemos y respondemos sin ofender y nos atacan. Jesús pasó por eso. ¿Qué hizo Jesús? Ahí está en los momentos finales de su muerte. Hay un modelo. ¡Qué maravilloso! Dios nos va entregando su presencia a través del santuario, los planes, nos entrega a Jesús, nos entrega su vida perfecta, el ejemplo, su muerte cruel, nos entrega una resurrección maravillosa y nos manda el Espíritu Santo. Es el Dios que quiere estar con nosotros. ¿Qué nos da? Nos da su presencia, nos da a Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora tú y yo estamos emparentados con el cielo. Tú y yo somos familia del cielo. Cada vez que alguien se bautiza, se convierte en hijo de Dios. Cada vez que alguien decide aceptar a Cristo y entrega su vida a través de las aguas del bautismo, se convierte en hijo de Dios. Y para ello debemos enseñar, debemos discipular. No es simplemente un acto, el bautismo de iniciación. No. Es convertirse en familia del cielo. Qué impresionante. Vamos con la última parte. Volverá. ¿Qué es lo que Dios hará? Bueno, los esfuerzos tendrán un resultado gratificante. La maravillosa, la magnífica, la impresionante venida de Jesús. Es el resultado de un trabajo planificado, un trabajo organizado, un trabajo ordenado. ¿Vale la pena dar y hacer lo mejor para cumplir la misión? Claro que sí, porque lo que hoy tienes no se compara con lo que Dios quiere darte. Lo que hoy hay no se compara con lo que Dios quiere ofrecerte. No se compara. Pero a veces creemos que lo que hay en este mundo es suficiente para ser feliz. Y nos engañamos porque no conocemos la felicidad que solo proviene de Dios. Ahí nuestro gran desafío. ¿Qué es lo que Dios hará? Dios volverá para cerrar una serie de planificaciones donde Dios dijo, ¿me va a ir mal? ¿No va a funcionar? ¿No se va a poder? No, Dios no dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Lo hacemos y los desafíos se superan. Y eso es lo que creo yo la lección nos está enseñando. Ser organizados, recibir herramientas y finalmente superar los desafíos
cuando se ha de cumplir la misión. ¿Cuántas veces has dado estudio bíblico y te han cerrado la puerta? ¿Cuántas veces has hecho una visita muy especial y pasó alguna cosa? ¿Por qué? Porque estamos en guerra. El diablo pone sus herramientas. Por eso hay que orar más. La oración es poder. Qué increíble, ¿no es cierto? Comenzamos este trimestre con la base de un Dios que quiere estar con nosotros, un Dios que se entrega, que se emparenta, un Dios que se manifiesta, un Dios que hace, un Dios que da y un Dios que hará. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo podemos resumir nuestra lección? Dios nos tiende su mano, estando, uniéndose y siguiendo con nosotros, hasta que vuelva por nosotros. Interesante. Dios nos tiende su mano, estando con nosotros, uniéndose a nosotros y siguiendo con nosotros hasta que vuelva por nosotros. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¿Qué debo repasar en mi clase de escuela sabática? Podemos responder estas preguntas. ¿Qué estás haciendo tú por Dios? Si Dios te dio una segunda oportunidad, si Dios no te acusó, si Dios vio el pecado, notó a Adán y Eva con su error y no acusó, ¿qué estás haciendo tú por Dios? La manera de manifestar un acto por Dios es amando a Dios por sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo. ¿Qué estás dando por Dios? ¿Estás dando lo que sobra? ¿Estás dando tu tiempo de sobra? Pero pastor, tengo que trabajar porque tengo que pagar muchas deudas, porque tengo mucho en deuda. Sí, yo sé que tal vez estamos en una situación así, pero antes de hacerte la deuda, ¿priorizaste tus beneficios o a Dios? Solo quiero que reflexiones. No vamos a retroceder al pasado y echar la culpa. No debía hacer eso, no. Sino que hoy tenemos que hacer un alto. Tenemos que cambiar. Tenemos que renovar y tenemos que reflexionar diciendo, muy bien, si tuve el valor, si tuve la fuerza, el coraje para entrar en esta deuda, entonces debo tener el valor, el coraje para hacer la obra de Dios. Y vas a ver cómo Dios actúa a través de sus milagros. Y finalmente, ¿qué harás cuando Jesús regrese? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estarás haciendo? Una pregunta para reflexionar un poco sobre la profecía, pero principalmente para comprender que hay una obra especial para hacer. Hay un acto que tú y yo debemos tomar en esta hora. Decidir hacer la voluntad de nuestro Dios. Decidir hacer lo que Dios nos ha mandado. En esta hora quiero hacer una reflexión, hacer un llamado, porque la razón de ser de esta cámara, de este micrófono, de este video que estamos haciendo, nosotros iniciamos con los videos en el año 2017 con mi esposa, 2016-17. Vimos la oportunidad de que las transmisiones con las facilidades que se brindaban serían de beneficio para la iglesia. Comenzamos a hacerlo. Al comienzo fue frustrante, pero en el proceso Dios nos está llamando para que todo lo que tengamos lo utilicemos en beneficio de la misión. Dios te llama a cumplir la misión. Dios te llama a hacer de tus días una cuenta regresiva para cumplir la misión. ¿Cuál misión? La misión de, como vimos al inicio, de confrontar, buscar, confrontar y finalmente redimir. Esa es la misión. Busca, confronta con amor y redime. Dios nos llama para esto. Todo lo que tienes, que sea para la honra y la gloria de Dios. Gracias al milagro maravilloso de Dios, los hermanos siempre han estado allí para ayudarnos. Pastor, le ayudo con esto, con lo otro, y gran parte de los equipos de transmisión que tenemos, bastante simples, bastante básicos, pero que cumplen su propósito, ha sido gracias a la iglesia, gracias a nuestros hermanos. ¿Y tú, qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque Dios, a través de lo que tienes, puede hacer una gran obra, un gran milagro
El Espíritu Santo puede utilizarte. No tengas temor. No creas que lo que tienes es poco. No creas que lo que tienes es mínimo. No. No creas. Porque Dios con una vara puede libertar a un pueblo. Y Dios con el don que te dio puede compartir el Evangelio. Solo necesitas tomar una decisión. ¿Y tú te animas a ser parte de la obra de Dios? Yo espero que sí. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos use para hacer su obra, para sacudirnos de la teoría y comenzar a vivir la práctica? Porque la práctica le dará un sentido a nuestra vida, porque la práctica nos acercará más a Dios. ¿Está bien? Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias en esta hora por todas las bendiciones que has derramado. Gracias porque nos amas y nos haces parte de esta obra maravillosa. Queremos pedirte puedas tomarnos para ser instrumentos tuyos, para aprender a buscar como tú nos buscaste, para aprender a confrontar con amor, con paciencia como tú lo hiciste, y finalmente para aprender a redimir en el nombre de Cristo Jesús. Inspíranos, tómanos y guíanos en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. Si has llegado a esta parte del video, te invito a suscribirte para que seas parte de nuestra comunidad. Que el Señor te bendiga. Ya nos vamos encontrando para la siguiente lección que lleva por título La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Y ahora vamos a conocer quién es Dios y cómo Dios, siendo Dios, va compartiendo conceptos y principios aplicables para nosotros también poder cumplir la misión. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Soy tu amigo el Pastor Ferdi. Chao, chao.